a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer de los versos 1 al 13. Hebreos 4, 1 al 13. Hebreos capítulo 4, versos 1 al 13 dice: Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus palabras, como Dios, de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos orando. Bendito Salvador, bendito Padre amoroso, Señor, queremos darte la gloria, la honra. Queremos pedirte que prepares nuestros corazones como tierra buena, como tierra fértil en donde tú estás sembrando y tú darás mucho fruto. Te rogamos que no nada más oigamos tu palabra, que la creamos. Es tu palabra, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra. Y queremos pedirte por aquellos que aún no han puesto su fe en ti. Te rogamos que tengas misericordia de cada uno de ellos. En el nombre precioso de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si gustan tomar asiento y quiero pedirles que abran su Biblia en Números capítulo 14. Números capítulo 14. Así es que Hebreos tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y el día de hoy vamos a leer una pequeña porción de esto. ¿Qué estaba pasando mientras se encuentran Números, que está casi al principio de la Biblia, Números capítulo 14? ¿Qué estaba pasando con los lectores de Hebreos? Recuerden que Hebreos es una carta, un apóstol probablemente la escribió, se las mandó a los hebreos y ellos la recibieron. ¿Qué estaba pasando con ellos? Estas personas eran judíos, cristianos y eran perseguidos.
Ellos habían oído el evangelio, las buenas nuevas de que en Jesús tenemos libertad y salvación. Ellos eran parte de una iglesia a la cual el escritor se dirige por medio de una carta. Ellos estaban aprendiendo de Cristo por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Pero algunos de ellos en esta iglesia no creían. No creían en Jesús. No creían lo que se les decía. No creían que Jesús pudiera salvarlos o dar un reposo a sus vidas. Quizás lo que pasaba es que ellos veían a los romanos con espadas y era mucho su temor. Nada más con espadas. Dicen que los soldados romanos, tenían unas dagas que estaban afiladas de los dos lados. Anteriormente a esto usaban unas espadas con un solo filo y llegaban y trataban de cortar en medio de la guerra, pero los soldados romanos traían estas dagas que entraban y que partían todo. Probablemente de ahí venía el temor de algunos y decían, ¿cómo nos va a salvar Cristo si murió? Y probablemente algún hermano les decía, sí, pero resucitó, pero yo no lo veo conmigo. Y ellos estaban dudando. Y el escritor de Hebreos comienza a recordarles desde el capítulo 3 y por medio de el Salmo 95 y de Números 14, lo terrible que es oír de Dios, ver sus maravillas y no responder en fe. Algunas de las personas en esas iglesias oían, pero no creían. Veían las maravillas del Señor, porque el Señor nunca ha dejado de hacer maravillas entre su pueblo, pero no confiaban en que Cristo era Dios, ni obedecían la palabra que escuchaban. Entonces el escritor de Hebreos les manda esta carta y luego desde el capítulo 3 hasta ahorita el capítulo 4 les habla sobre esta porción. Números 14. ¿Qué estaba pasando ahí en Números? ¿Qué iba a ser para referencia para ellos? Bueno, ustedes recuerdan que el Señor con mano poderosa saca al pueblo de Israel, los saca de Egipto, se lo lleva en medio del desierto, llegan al monte Sinaí. Por cierto, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Sinaí, fueron 50 días de camino. Y luego están ahí en el monte Sinaí, duran como un año ahí en el monte Sinaí, en donde el Señor les revela su voluntad, el Señor les muestra cómo quiere estar en medio de ellos. Y luego de ahí empiezan a caminar 11 días y llegan a un lugar que se llama Cades Barnea. Y ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida y Moisés les dice, voy a nombrar a 12, el Señor le mostró eso a Moisés, y se voy a nombrar a 12 para que vayan y espíen la tierra. Por cierto, si no se ubican dónde era esa tierra es donde están ahorita los conflictos entre Israel y Gaza y todo eso. Entonces, llegan a la mera orillita, listos para entrar, y van los espías. Y cuando regresan, dice que algunos de ellos dieron un mal reporte. De hecho, eran 12, 10 dieron un mal reporte. Para esto ellos traían fruto de ese lugar. Dice, traían un racimo de uvas que tenían que cargar entre 2 personas. Imagínense, Dios les había prometido, es una tierra donde fluye leche y miel, hay abundancia, hay generosidad. Y Dios les iba a cumplir, es Dios. Y ellos habían entrado, habían visto las maravillas, pero a la hora en que se regresan y les piden de su reporte, 10 de los 12 dieron un mal reporte. Dice, ahí hay gigantes, ahí nos van a destrozar, van a tomar sus espadas y van a destrozar a nuestros hijos y van a destrozar a nuestras esposas. No hay que entrar. Y es muy interesante porque ¿qué había hecho el Señor desde que salieron de Egipto hasta ese momento?
El Señor les había abierto el mar rojo. El Señor les había dado de comer. Cada día les daba la porción de comida para el día. Si ustedes usan esa frase de no desperdicies porque la comida no cae del cielo o no te va a caer del cielo, a ellos sí les caía literalmente del cielo. El Señor iba enfrente de ellos con una nube para cubrirlos del sol del desierto. Y por las noches era fuego para que no les diera frío. Ellos vieron al Señor en el monte Sinaí, vieron su presencia gloriosa. Y el Señor les dice, entren y tomen esa tierra. Y van los espías y regresan los 12 y 10 de ellos dicen, no debemos de entrar porque es peligroso. Y de ahí empieza Números 14 del 1 al 11 que voy a leer. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto, donde eran esclavos, agrego yo? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, estos dos, Josué y Caleb, eran los espías que habían ido y que ellos decían, Dios es el que nos ha dado esto. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel, como el Señor había prometido. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? Desdeñará es despreciará. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué tremenda historia. Qué tremendo. Dios castigó a su pueblo, regresándolos a vagar por el desierto 40 años. ¿Saben cuánto habían caminado para llegar ahí? Habían caminado unos 60 días para llegar ahí. ¿Y saben cuánto tardaron en entrar? 40 años. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Ahora, a nosotros nos puede sonar como una historia impresionante o una historia bonita o una historia difícil, pero los hebreos a los que se les escribió la carta conocían muy bien la historia de su pueblo. La pregunta era si aquellos que dudaban de Cristo, de su deidad, de su poder y palabra, iban a creer, iban a poner su fe en Él e iban a obedecer o no. Ellos sabían de la palabra que el escritor les estaba diciendo. Por cierto, quiero preguntarte, cuando tú lees estas historias en el Antiguo Testamento, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Piensas? Y te lo digo por mí, así pensaba yo cuando las leía, decía, ¡ay, qué bárbaros este pueblo de Israel! ¿Cómo si no ven a todos los... ¡Ay, qué les pasa! Pero lo que el Señor me dice a mí es, ¿quieres ver tu corazón? Velo en la palabra. ¿Quieres ver cómo
¿Tienes falta de fe? Velo en la palabra. ¿Quieres ver cómo el Señor te muestra sus maravillas? Y vuelve a pasar otra cosa parecida a lo que pasó y vuelvo a dudar. Ese es mi corazón engañoso del que se nos hablaba la semana pasada. A lo mejor critico y pienso que si yo hubiera estado ahí, yo sí le hubiera creído a Dios. Te aseguro que eso no es cierto. La Biblia está para mostrar nuestro corazón incrédulo y nuestra necesidad de confiar en nuestro poderoso Salvador, no en nuestra mejor opinión. Israel muestra cómo es nuestro corazón. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, pero en Cristo, al poner nuestra fe en Él y obedecerle a su palabra, podemos ser parte de su pueblo y entrar en su reposo. Y el propósito de mi mensaje en esta mañana es: la única manera de entrar en el reposo actual y eterno de Cristo es oír, creer y obedecer su palabra. El título de mi mensaje es: el verdadero reposo está en Cristo, y vamos a hablar de 3 puntos. El primero, una urgente advertencia: temamos. El verdadero reposo es Cristo. Y finalmente, una misericordiosa exhortación: esforcémonos. Y así empieza nuestro texto. El escritor de Hebreos les dice: por tanto temamos. Esta historia no está empezando aquí en el capítulo 4, empezó desde el capítulo 3 y termina el capítulo 3 diciendo: no entraron. No sabemos exactamente cuántos no entraron, pero creemos que los que estaban ahí en la orilla de Cádiz Barnea eran como 2 o 2,5 millones de personas. Ahí estaban todos, y por la incredulidad del pueblo solo se salvaron los menores de 20 años y 2 mayores de 20 años. ¡Qué tremendo es esto! Por tanto, les dice el escritor, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y esta parte está interesante. O sea, los hebreos, los que recibieron la carta, pudieron haberse preguntado: ¿cómo que permaneciendo aún la promesa? Si la promesa es la tierra prometida y ellos ya habían vivido en la tierra prometida, Israel ya estaba ahí en la tierra prometida, o sea, y eso había pasado miles de años atrás. O sea, ¿de qué habla el Señor en esta parte? Y el escritor le está diciendo: no, la promesa no era una tierra. La tierra era nada más una sombra de lo que había de venir. La promesa es mucho más glorioso que esa tierra. ¿Cómo sabemos nosotros que no era una tierra nada más? ¿Saben ustedes que después de que se escribió esta carta, unos 100 años después, a lo mejor un poco antes, corrieron a todos los judíos, a todos los israelitas de esa zona? Ya no volvieron a regresar hasta 1940 y tantos. O sea, duraron casi 2000 años fuera de esa tierra. Por eso sabemos que no se trataba de la tierra. La tierra se va, se quita, se quema. Se trataba de algo más. Y dice: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Lo que estaba pasando con estos hombres incrédulos, y no era toda la iglesia, eran algunas personas incrédulas dentro de la iglesia. Lo que estaba pasando con ellos es que ellos tenían una vista horizontal, no tenían una visión vertical. ¿Qué significa eso? Normalmente nosotros estamos viendo: ¿y qué va a pasar con esto? Y la gasolina, y qué va a pasar con Trump, y qué va a pasar con Zelensky, y qué va a pasar con las guerras, y si se acaban las guerras ha de ser malo, y si siguen las guerras pues también ha de ser malo. Muy preocupados con todo lo que está pasando. Pero el Señor tiene todo bajo su poder.
Y nosotros cuando nos la pasamos tan preocupados, cuando no tenemos descanso, cuando no tenemos reposo, muy probablemente estamos viendo nada más lo que está sucediendo, las cosas horizontales. No estamos viendo verticalmente, no estoy viendo al Señor para después de ver al Señor por medio de su palabra poder ver las cosas horizontales y decir, ok, sí están pasando muchas cosas, pero mi Señor es el que tiene el control de las cosas. Mi Señor, el Rey Señor, Él hizo todas las cosas. Y les dice, el escritor dice, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Ya se les había dado el evangelio a ellos. Y les dice el escritor, pero igual que se les dieron a sus antepasados. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que se les dieron a los antepasados? Las buenas nuevas eran, ustedes son esclavos en Egipto y Dios que los ha escogido como su pueblo va a sacarlos de ahí con mano poderosa porque Él desea estar entre ustedes. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es eso. Pero el escritor les dice, pero a ustedes también se les ha dado el evangelio. Ustedes que estaban esclavizados del pecado de Satanás, Cristo ha venido y Cristo ha dado su vida para que ustedes al poner su fe en Él, al creerle a Él y al obedecerlo y al arrepentirse de sus pecados, puedan tener reposo. Para el pueblo de Israel originalmente era entrar a esta tierra. Imagínense, de ser esclavos en Egipto, donde tenían que estar construyendo cada vez más y más, haciendo adobes, y era una cosa terrible donde los golpeaban, donde hacían lo que querían con ellos, a estar en una tierra donde ellos no habían construido nada, pero ellos iban a disfrutar de todo. Una tierra bien generosa, que les iba a dar leche y miel, dice, fruto, en donde ellos iban a poder vivir de una manera diferente. Y estos espías dicen, no le creemos a Dios, mejor créenos a nosotros. Se les había hablado del evangelio tanto al pueblo de Israel como a estos hebreos que estaban recibiendo la palabra. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Un no cristiano puede ser alguien que jamás ha oído de la palabra, o puede ser alguien que lleve años oyendo de la palabra. La diferencia es que el cristiano pone su fe en Cristo y dice, Cristo, no se trata de mí más, yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en tu palabra. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que tú me dirijas. Así como Moisés dirigió al pueblo saliendo de Egipto, yo quiero que tú me dirijas. Ahora, lo glorioso que les estaba diciendo el escritor es, Moisés fue grande y muy probablemente todos en la congregación, todos los que eran judíos, todos los que sabían la ley, el Antiguo Testamento decían, claro que sí, Moisés fue muy grande, fue poderoso. Pues ese Moisés no se compara con Cristo. Ese Moisés que pudo sacarlos y que pudo meterlos en la tierra prometida, no se compara con Cristo. La bendición que nosotros tenemos es exponencialmente, infinitamente más gloriosa que eso. Eso era solo una imagen. Eso era para que todo el pueblo tuviera una probadita pequeña de lo glorioso que era Jesús. Pero aquí están estas personas que decían, no, a mí se me hace que es más glorioso todavía Moisés que este Jesús. Ahora, la fe es algo tan relativo hoy en día. Y yo escucho
Miren, pareciera que toda la gente es gente de fe. Eso es lo que dice el mundo, que es la fe. Dice, la fe dice, la fe se define como una creencia o confianza profunda en algo o alguien, a menudo sin necesidad de pruebas o evidencia tangible. Eso es lo que el diccionario define como fe, fuera de la fe en Dios, porque también define la fe en Dios. Hoy en día, mucha gente dice que tiene fe, pero su fe no es en Cristo. ¿Cómo sabemos que tu fe está o no está en Cristo? Si tu fe está en Cristo, es porque lo conoces y le obedeces a Cristo. Esa es la fe. Pero hay gente que dice, tengo fe en que puedo hacerme millonario. Tengo fe que Dios me va a sanar usando ciertas drogas que yo escoja, aunque sean ilegales. Como si fuera un cheque en blanco de parte de Dios. La fe es un cheque en blanco. ¿Qué quieres? Te lo voy a conceder. Esa no es fe. Tengo fe en que me puedo robar esto sin que me descubran. Tengo fe en que Dios me va a dar otra esposa porque estoy seguro de que me equivoqué con esta. Tengo fe en que Dios va a castigar a esta persona cuando en realidad Dios me está pidiendo que yo pida perdón. Tengo fe en que me va a dar un carro nuevo del año. Claro que Dios lo puede hacer, pero a Dios le interesa tu corazón mucho más que darte un carro nuevo. ¿Y te puede dar un carro nuevo? Claro que sí. Pero al Señor le interesa tu corazón. A Él le interesa más tu corazón a que tú confieses que Dios puede hacer lo que tú quieres que Él haga. La fe en el mundo se trata de lo que yo quiero. Y a lo mejor, si quiero ponerle más peso, hasta involucro la palabra de Dios para que la gente sienta que es cierta mi fe. Tengo fe en todas estas cosas. Nuestra fe normalmente tiene que ver con que Dios o que yo o que alguien haga lo que yo quiera, como yo quiera, en el momento en que yo quiera, sin conocer a Cristo y sin obedecer a Cristo. Y quiero decirte que sin la fe verdadera, que es la que viene del Señor, sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Nuestra fe viene y crece al conocer y obedecer la palabra. Sin embargo, dice Romanos 10, 16 y 17, yo se los leo. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si tu fe no viene de oír la palabra de Cristo y de obedecerla, entonces esa no es la fe de la que nos habla en la palabra del Señor. Sigue diciendo, porque los que hemos creído entramos a ese reposo. Entonces hay un reposo ahora. Si ya no es el reposo de este pueblo de Israel que estaba vagando en el desierto, que iba a entrar a la tierra prometida, ¿cuál es ese reposo? Y dice el pastor John MacArthur, para los creyentes el reposo de Dios incluye el nunca más tratar de lograr mediante su propio esfuerzo una justicia para agradar a Dios. Entonces, este reposo es para este tiempo y para toda la eternidad. Y parte de ese reposo es, hay mucha gente que está buscando agradar a Dios con sus esfuerzos. Yo estoy tratando de portarme bien, Dios, para que veas
Yo estoy haciendo esto bien para que tú puedas ver y entonces me des tu salvación. Y eso es imposible. De hecho, la ley está hecha para que cuando la viéramos, los 10 mandamientos, digamos, es imposible seguirlos. Y si es imposible seguirlos, yo necesito a alguien perfecto que sí los haya podido seguir, que es Cristo el Señor. Yo por mí no voy a poder seguir sus mandamientos. Es imposible para mí. Y ese es nuestro primer reposo y libertad. El saber que no es por nuestro esfuerzo, es por lo que Cristo hizo en la cruz. También incluye de su paz, y eso nos lo habla como parte del fruto de su espíritu. La confianza en la salvación. Yo todavía no veo la gloria, pero la puedo leer en la palabra, la puedo conocer a través de la palabra. Yo sé que Cristo está en gloria, que Cristo murió y resucitó y está en gloria. Yo sé todas esas partes y yo confío en que un día estaré delante de Él. Y que cuando llegue ese juicio, el Señor va a decir, pasa el gozo de tu Señor. Esa paz es incomparable. La angustia de decir, ¿qué va a pasar cuando me muera? Es terrible. También incluye la dependencia de su fortaleza. Bueno, ahora vengo a los caminos del Señor, ya puse mi fe en Él, pero Señor, yo todavía no le entiendo a la palabra y quiero leerla y es difícil para mí y a lo mejor sigo haciendo estas cosas de pecado que me caracterizaban y ustedes se acordarán. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, algunas cosas cambiaron muy gloriosamente. Y otras tomaron tiempo. Qué glorioso es tener la paz de que nosotros estamos siendo perfeccionados cada día. Así como podemos ver el sol que sale en la mañana y que va creciendo y que a las 2 de la tarde va a estar tremendo durante el verano. Pero el sol no sale y se regresa. De esa manera el Señor dice que es nuestra vida. Señor, no lo puedo creer, siento que doy un paso para adelante y 2 para atrás. Bueno, ¿sabes una cosa? A Dios le interesa lo que Él está haciendo y a mí me debe interesar lo que Él está haciendo y lo que Él me dice por medio de su palabra. Y eso es paz para mí. Yo puedo confiar en que en sus fuerzas puedo caminar todas las obras que Él preparó de antemano. Y la seguridad de un hogar celestial futuro. Sigue diciendo en Mateo 11, 28, 30, está ahí en sus notas, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Quizás tú estás aquí por primera vez, o quizás tú llevas mucho tiempo, y de alguna manera muy en el fondo sabes que Cristo no es tu Rey y Señor. Y tú llevas una vida cansada. Es difícil lidiar con las cosas del día a día y las angustias del día a día y no saber qué hacer. Es difícil batallar con tu pecado, aunque no le llames pecado. Es difícil todo eso y dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso, que es la misma palabra que se utiliza para reposo para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué debemos de temer? Si Dios nos está hablando todas estas cosas tan gloriosas y si por medio de Cristo podemos tener este reposo actual y eterno. Y si algunos entre nosotros
no lo están escuchando, no obedecen, no le creen a Cristo, eso es algo que temer. Porque dice el Señor, así como todos ellos no entraron al reposo de la tierra prometida, los que no crean en Cristo tampoco entrarán. Y decíamos en el punto número 1, hay una urgente advertencia que temamos, pero en el punto número 2 nos habla de ese verdadero reposo que es Cristo. Y empieza a hablar, y esta es una revelación para los judíos en el primer siglo. Es una revelación que es que el Señor trabajó 6 días y reposó. Él trabajó 6 días y reposó. Y lo que está diciendo aquí la palabra es, su reposo fue perfecto. Su reposo fue completo. Y nosotros pensamos, pues si Dios hizo todo, dice que Él vio todo, que era bueno, que Él se deleitó en todo eso. Pero si vemos el mundo hoy en día, decimos, Dios no está tan bueno ni tan perfecto ahorita. Y claro que no. El pecado no tardó mucho en entrar. El pecado por medio de Adán y Eva entró y manchó esta tierra y manchó a la humanidad. ¿Y qué pasó con ese reposo del Señor? El reposo es completo, pero hay algo que teológicamente se llama el ya, pero todavía no. A lo mejor se oye nada sofisticado ni nada teológico, pero es en el tiempo en el que nosotros vivimos. El Señor nos perdonó de todos nuestros pecados, somos santos. Yo ya no soy culpable del pecado, pero pasa algo y digo, ay Señor, la verdad es que todavía sigo batallando con mi pecado. Ya soy santo. Soy perfecto delante de los ojos de Dios, soy perfecto. Pero todavía no estoy completamente glorificado. Él todavía me está transformando a la imagen de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Yo vivo en el tiempo de ya, pero todavía no. Regocijaos en el Señor siempre. Y miren, la verdad es que desde que conocí a Cristo he tenido tiempos de gozo bien gloriosos, pero no estoy siempre gozoso. Entonces, ya puedo empezar a disfrutar y voy creciendo en eso, pero el día en que esté delante de Él, el día en que venga el Señor glorioso, después del juicio final, o el día en que yo muera, voy a cerrar mis ojos, los voy a abrir delante de Él, y mi gozo va a ser perfecto, completo, no le va a faltar nada. Estamos en el tiempo de ya, pero todavía no. El Señor reposó, el Padre reposó y dice, fue el primer día, y fue el día, y fue la noche, y el segundo, y el tercero, el quinto, el sexto, y en el séptimo no dice, fue el día y fue la noche. Aunque el Señor hizo todo perfecto, todavía no. Va a haber un momento en que el reposo del Señor sea perfecto, libre de pecado. Y eso es lo que el escritor le está diciendo a los hebreos. Les dice, va a llegar un tiempo, ¿se acuerdan? Ustedes piensan que se trataba de una tierra. No se trataba de una tierra. Es el reposo perfecto que Dios hizo desde la creación del universo, que planeó desde antes de la creación del universo, el cual podemos caminar ya, pero va a haber un día en que va a estar completo. Tú cuando vienes a los caminos del Señor, tú cuando le entregas tu vida a Cristo, te aseguro que empiezas a descansar. Esa fue mi experiencia inmediata, hubo una paz.
Esa es la palabra, que hay una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Ni siquiera yo podía entender mucho, ni siquiera las personas de alrededor de mí. ¿Cómo que las cosas que te angustiaban y que te daban ansiedad ya no son? Qué glorioso. Pero todavía no es perfecto. Todavía me angustio, todavía pasan algunas cosas. Pero qué glorioso que desde ahorita empezamos a disfrutar de este reposo en el Señor, anhelando el día en que sea perfecto. Estamos en el tiempo de ya, pero todavía no. Y dice el verso 6, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, les digo, ¿cómo sabemos si nosotros estamos en su reposo? Si nosotros creímos en Cristo, pusimos nuestra fe en Él y decimos, sí, tú eres mi Señor, mi Rey, me arrepentí de mis pecados y le obedezco, yo busco conocerlo por medio de su palabra y yo lo obedezco. Es muy interesante porque dice, todavía falta que algunos entren en Él. ¿Cuántos? ¿100, 1000, millones, billones de personas? Hay muchas personas que faltan de entrar en su reposo. Y yo quiero animarte, mira, si ahorita en esta mañana tú estás pensando, la verdad es que no sé si yo ya entré en su reposo o no. Yo no estoy seguro si ya puse mi fe en Cristo o no. Yo quiero decirte que qué bueno que estás pensando eso. Tú puedes irte a tu casa o puedes venir ahorita aquí al frente o allá en la pérgola a pedirle a alguien oración. Pero sobre todo es entre tú y el Señor. Y decirle al Señor, yo no sé. Yo quiero poner mi vida en tus manos. Yo quiero confiar en ti, dejar de confiar en mí. Que mi fe sea en ti, me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero conocerte por medio de tu palabra. Yo quiero obedecerte, Señor. Y no sé ni cómo. Hazlo en mí. Yo quiero animarte a que tú seas de esos que entren en su reposo. Pero hay mucha gente que conocemos nosotros que a lo mejor no está aquí. Y aquí nos dice que hay mucha gente todavía que falta de entrar. ¿Que no es glorioso el reposo del Señor? Claro que lo es. ¿Qué nos falta a nosotros para ser aún más diligentes? Y gracias por todos aquellos que comparten el Evangelio, para ser aún más diligentes en decir realmente, Señor, hay mucha gente que falta de entrar. Y nosotros queremos compartir tus buenas noticias delante de todos. Dice Romanos 10, 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y si se fijan, aquí tienen estos elementos de los que estamos hablando. Necesitamos oír, leer la palabra. Necesitamos creerle y poner nuestra fe en Cristo. Y hemos de obedecer. Dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Dice la segunda nota en ese punto, dice, la buena noticia de Ligonier, dice, la buena noticia es que todos los que confían en Cristo entran en ese descanso ahora, aunque la plenitud de un descanso mayor aún está por venir. Pero la manera en que sabemos que hemos entrado en el descanso actual de Dios es que nos esforzamos por entrar en su descanso pleno y eterno, es decir, perseveramos en la fe confiando en Cristo. Y vuelvo a comentarte, a lo mejor tú dices, pues yo me he esforzado toda la vida y siento que no llego a ninguna parte. Me esfuerzo por leer la palabra y siento que no entiendo nada. Me esfuerzo por esta situación con mis pecados
y parece que no avanzo absolutamente nada. Yo quiero decirte, parte de lo que nos comenta Ligonier es, para entrar en el Señor necesitas venir rendido a Él. No con tus mejores esfuerzos no te van a llevar a Él. Ven rendido y humillado. Y eso es lo que dice el Salmo 51, dice que a un corazón contrito, un corazón entristecido por su pecado, un corazón necesitado, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a rechazar. No, pero es que tú no conoces mi pecado. Si supieras lo que yo he hecho, ni siquiera hablarías conmigo más. Te tengo buenas noticias. Dios sí conoce tu pecado. Y Él es el que quiere limpiarte de ese pecado. Y para nuestro Salvador, para Jesús, no hay un solo pecado que no se pueda limpiar por medio de la cruz. Tú puedes venir confiado delante de Él y humillado delante de Él y decirle: Señor, me avergüenza tanto este pecado. Límpialo, Señor. Y tú puedes estar seguro de que Él limpiará tus pecados, aún el peor de ellos. Pero ¿cómo? Si no me puedo esforzar, porque el siguiente pasaje empieza diciendo: por tanto, esforcémonos. Vimos una urgente advertencia: temamos el verdadero reposo que es Cristo. Y ahora vamos a ver una misericordiosa exhortación que es: esforcémonos. Dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Si tú no has conocido a Cristo, si tú no andas en sus caminos, tú no necesitas esforzarte. Tú necesitas venir delante de Él humillado, necesitado de Él. Pero si tú ya entraste a su reposo actual, quiero decirte que viene un reposo eterno. Y desde el momento en que tú entraste en tu reposo actual, desde el momento en que tú pusiste tu fe en Cristo y lo has estado obedeciendo, de aquí en adelante esfuérzate. ¿Cómo sabemos que es esfuérzate? Dos de las personas, dos de los espías que entraron a la tierra prometida porque ellos sí pusieron su confianza en el Señor, fueron Josué y Caleb. Y Josué fue finalmente el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Y quiero decirte lo que le dice el Señor. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente en conocer la palabra y en obedecerla. Dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, les dice el Señor, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto no es descanso para ti. Es mucho descanso decir: ¿y ahora qué hago, Señor? Estoy en tus caminos y estoy lleno de gozo, pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor: Él es el que te va a prosperar. Él es el que te va a dirigir.
Él te ha puesto en una iglesia en donde vas a ir creciendo, sirviendo en algún ministerio, participando en otro, en grupos de casa, con los hombres, con las mujeres. El Señor te va a ir moldeando. Y tú, esfuérzate y sé valiente, sobre todo en guardar la palabra. Pero ¿qué pasó con el otro, con Caleb? Me encanta Caleb. ¿Saben cuántos años tenía cuando fue de espía? Tenía 40 años. Y luego está hablando Caleb después con Josué. Ya había muerto muchísimo. Todos los mayores de 20 años ya habían muerto, con excepción de Caleb y Josué. Y Josué está preparándolos para entrar y está repartiendo las tierras. Y dice Caleb, hey, momento, aquí estoy yo, ¿qué nos va a tocar? Dice Caleb. ¿Y saben qué dice Caleb? Dice, tengo 85 años. Pues yo estoy igual de animado y de contento y de decidido a luchar y a trabajar y a esforzarme para entrar a este reposo. 85 años, ¿cuántos años tienes tú? A lo mejor tienes 60 años y ya dices, ya empiezan a doler algunas cosas. Hay que los más jóvenes prediquen la palabra, ¿no? Que los más chavos disipulen a alguien más. No me pidan. O sea, si hace frío yo no puedo ir a un grupo de casa. Y si hace calor, pues menos. Caleb, de 85 años. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros dependemos de Él cuando venimos a sus caminos. Qué glorioso es eso. Pero a lo mejor hay entre nosotros gente que dice, otro mensaje de esos, la verdad yo estoy bien, no le muevas mucho, y yo estoy bien con venir de vez en cuando aquí a la iglesia, nada más estoy dándole gusto a mi esposa, si no vengo hay problemas en mi casa, y además todos piensan que yo soy bien santo. No pasa nada, yo estoy bien. Nadie se da cuenta. Eso es lo que dice en el Salmo 95. Dice, por 40 años me repugnó aquella generación. Eso es lo que dice el Señor. El Señor no dice, ay, qué feyitos esos que no me creyeron. Dice el Señor, me repugnaron. ¿Saben que cuando venimos a Cristo hay un olor fragante en sus hijos? Olemos bonito porque olemos a Cristo, no por lo que se pongan en la mañana. Olemos bonito porque olemos a Cristo. Pero dice Dios, pero aquellos que han oído la palabra y no la creen, dice el Señor, me repugnan, me dan en cara, huelen mal. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Oímos esta parte y decimos, qué glorioso, la palabra viene y me instruye y me muestra mi pecado. Y saben que sí es cierto, pero la palabra es de dos filos. Con una viene y hay salvación y penetra y va a cortar tu pecado y te lo va a mostrar como si fuera un cáncer horrible, llega y parte. Pero con el otro filo hay juicio. Si tú llevas años oyendo la palabra
y no has respondido, la misma palabra te va a juzgar. Dice Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el teólogo Philip Edgecombe Hughes, dice, la palabra de Dios, como una espada de dos filos, siempre corta por un lado o por el otro, es decir, de manera salvadora o de manera juzgadora. Por un lado, Cristo proclama, las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Juan 6:63 dice, y por otro lado dice respecto a quien lo rechaza, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Termina nuestro texto diciendo, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y un día todos vamos a dar cuenta. Y si tú creíste en Cristo, pusiste tu fe en Él, ese día va a ser glorioso. Si tú le obedeciste, si tú lo conociste por medio de la palabra, ese día va a ser glorioso. ¿Por qué? Porque vamos a ir revestidos de Cristo. A veces me pongo a pensar en esto y pienso, ¿cómo me voy a ver vestido de Cristo? No sé cómo va a estar, pero el Padre va a ver a Cristo en mí, eso sí se los aseguro. Porque si viera Armando, si viera un dedito que se me sale de mi vestidura de Cristo, estaría yo en problemas. Yo quiero que nada más vea a Cristo en mí. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no le has creído, aunque creas que sepas la palabra y muchas cosas y hables lenguaje cristianoide, el Señor te conoce y la palabra que penetra hasta lo más profundo de ti te va a juzgar en ese día. Quiero terminar diciéndote y animándote a que anheles el reposo actual, pero a que anheles el reposo eterno del Señor. Y en el Salmo 95, yo se los voy a leer, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años, dice el Señor, me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrará en mi reposo. Así de terrible es si tú no le has entregado tu vida a Cristo, pero lo glorioso es que Él dice que hoy es el día en que lo hagas. ¿Tienes vida? Tienes oportunidad. ¿Vas a tener vida el día de mañana? No sé. Hoy es el día de salvación. Y quiero leerles este mismo verso del Salmo 95. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Tú no quieres ser una oveja perdida y enredada en la noche en un lugar lejos, rodeado de lobos, sin saber qué comer. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Sí, Señor, yo quiero estar en tus pastos verdes. Yo quiero ser tu oveja. Y yo quiero que tú me guíes y me pastorees. Apocalipsis 7, 16 al 17 dice, ¿cómo será el reposo eterno? Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios mismo sabe que vienes
de tiempos de tribulación. Y vamos a llegar delante de Él y vamos a decir, estuvo bien difícil, Señor, y esto pasó, y vi cómo mataron a algunos quizá, o a mí, o no sé. Ven, ven, mijo. Y va a limpiarte las lágrimas. Ven al reposo eterno. Ven al gozo eterno. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra. Gracias porque nos hablas, Señor, de esta manera, en donde podemos ver tu justicia y podemos ver tu misericordia brillando completamente. Gracias por tener misericordia de nosotros y hablarnos de esta manera. Señor, nos ponemos en tus manos. Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que no vinieron, Señor, en este día, seamos hijos tuyos, que pongamos nuestra fe en Cristo, que seamos obedientes a tu palabra y que tu palabra sea aquella que nos dé vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga.